Televisión educativa. Diego y Frida, Frida y Diego, dos personajes talentosos y apasionados como muestran su obra y su leyenda. Ambos vuelven a reunirse a través de su pintura para celebrar los 25 años del Museo Dolores Olmedo, un recinto concebido por la coleccionista que le dio su nombre. Fue abierto en septiembre de 1994. Concentra las más grandes colecciones de Diego Rivera y Frida Kahlo. Diego y Frida, 25 años en el Olmedo, es la exposición integrada por 27 cuadros de Rivera y 20 de Kahlo que nos permiten apreciar las sutiles coincidencias de estos artistas. A los retratos y piezas se agregan temáticas que los pintores compartieron a su paso por Estados Unidos. Naturalezas muertas, la mexicanidad y la imposibilidad para la maternidad de Frida. De esto platicaremos en Cuenta Conmigo. Diego y Frida, 25 años en el Olmedo, ofrece al visitante amplias salas en las que conviven las obras de ambos artistas que antes se exhibían por separado. En un inicio, el público puede apreciar el autorretrato con Chambergo de Diego Rivera y el autorretrato con Changuito de Frida Kahlo para continuar con dos obras fundamentales de ambos creadores, ya que a partir de estas se consideraron a sí mismos y de manera formal pintores. Retrato de Alicia Galant y El Matemático. Además, se exhiben varios retratos de ambos artistas que realizaron de personas cercanas, así como piezas de arte prehispánico por el que siempre tuvieron un interés muy particular. Y para hablarnos de esta nueva disposición museográfica, pues estamos con Josefina García, que es la directora de colecciones. Gracias, Josefina. No, muchas gracias a ustedes por visitarnos. ¿Cuáles son los cambios, digamos, que hicieron en esta ocasión? Bueno, básicamente lo que hicimos fue incluir dentro de las salas principales del museo y las salas de exhibición permanente las obras de Frida Kahlo y de Diego Rivera mezcladas. Esto habitualmente no lo hacemos porque así es. La colección de Frida viaja con relativa frecuencia, incluso a veces más que la de Diego Rivera, y pues eso nos facilita, ¿no? Si solo están en sus propias salas, la movilidad. Ahora pensamos que con motivo de la celebración de este 25 aniversario, pues hacer un homenaje a nuestras colecciones, y qué mejor que ponerlos juntos y que el público tenga esta oportunidad de verlos y un poco de comparar los trabajos plásticos que cada uno de ellos hizo en su momento. ¿Son las colecciones más grandes del mundo, de Diego y de Frida? Así es, nosotros tenemos 148 obras de Diego Rivera y 26 de Frida Kahlo. Son las colecciones más grandes que existen no solo en México, sino en todo el mundo, con obras de estos dos artistas. Y por eso también viajan tanto, ¿verdad? Sí, y bueno, habrá que considerar también que tenemos obras muy emblemáticas de ambos artistas, ¿no? A ver, dinos como cuáles. En el caso de Frida Kahlo, La columna rota, Mi nana y yo, Unos cuantos piquetitos, El hospital Henry Ford, El camión, que es una de las obras importantes dentro de su producción porque justamente es lo que detona, ¿no? Ese accidente que sufrió en 1925. Es el camioncito Exacto, amarillo. detona el hecho de que ella fuera pintora. Y en el caso de Diego Rivera, pues tenemos obras como El matemático, El picador, la serie de Las negras, que son retratos de una modelo cubano-norteamericana, Model Boss, y obras relacionadas con su trabajo como muralista. De hecho, tenemos un panel desmontable aquí que es fondos congelados. Entonces, te podría decir que tenemos incluidas dentro de nuestra colección todas las técnicas plásticas que conoció y que practicó Diego Rivera. Oye, fondos congelados formó parte de la exposición en Nueva York, que fue un escándalo, ¿verdad? Así es, cuando invitaron a Diego Rivera a hacer una retrospectiva de su obra, Diego viajó y se instaló ahí en estas salas del MoMA para pintar 7 paneles desmontables, y justamente fondos congelados fue parte de esa exhibición. Que son
por lo que nos estás diciendo, son obras emblemáticas de un pintor y del otro. Sí, así es. Yo creo que la gente cuando viene aquí al museo puede encontrar obras de una gran calidad artística y pues justo que no las encuentras en otros lugares, incluso en México, ¿no? No hay muchas obras en los museos públicos. Bueno, ni en el Museo de Arte Moderno hay tantas como aquí. Así por es. ejemplo. Así es. Oye, tú que tienes ya el ojo bastante entrenado, ¿qué cosas viste? Digamos, ¿qué cosas comparten estos dos pintores que vivieron juntos? Sí, yo creo que una de las características que ha sido importante mostrarle a la gente con esta nueva disposición es estos momentos de coincidencia, por ejemplo, en el tema del autorretrato, ¿no? Que en el caso de Frida es mucho más evidente porque es lo que predomina en su obra plástica. Pero creo que la maestría y el reconocer los elementos que la muestran a ella dentro del ámbito de la mexicaneidad, el vestirse de tehuana, peinarse con sus trenzas, adornarlas con listones, la presencia de sus perros xoloescuintles, que es un perro de origen mexicano. Aquí también así es, tenemos aquí en el museo. Y por otro lado, estas obras en las que ambos se reconocen ya como artistas profesionales. En el caso de Frida Kahlo es la obra del retrato de Alicia Galante. Y en el caso de Diego Rivera es muy curioso porque creo que su grandeza la reconoce ya casi hacia el final de su vida, en 1955, cuando le escribe una carta a Dolores Olmedo en donde le enlista las 12 mejores obras que él considera de su producción plástica, y dentro de esas señala particularmente El matemático, que forma parte de nuestra colección, y dice mi más grande obra de arte, ¿no? Curiosamente esa obra la realiza en 1918 estando en París, Francia, siendo un estudiante, siendo un joven que había viajado a... Es una obra cubista. Así, es una obra que digamos que incluye los elementos del cubismo que él conoció, el postimpresionismo y el realismo. Digamos. Así es, entonces es una obra que digamos realiza casi al final de su estancia en Europa, pero que contiene todos los estilos artísticos que él conoció y practicó. ¿Y sí consideras que es una de sus mejores obras? Yo creo que sí, por muchas razones, ¿no? Cuando tú la observas y encuentras ahí la sección áurea, encuentras las proporciones, las influencias del manierismo y del renacimiento italiano, yo creo que cuando la vas desmenuzando y ves cada uno de esos elementos, dices, de verdad que qué grandeza la de Diego Rivera como pintor. Y qué capacidad también para ver una de sus primeras obras, porque generalmente todo artista, sea escritor o pintor, como que la obra primigenia la hacen a un lado, ¿no? Sí, yo creo que a Diego Rivera lo ubicamos siempre más dentro del ámbito del muralismo y dentro de la Escuela Mexicana de Pintura, y nos olvidamos poco de esos trabajos que realizó durante su primera etapa artística. Por ejemplo, no mucha gente sabe que Diego fue un pintor que tuvo una amplia producción cubista. Hay alrededor de 250 cuadros cubistas conocidos, más los que no conocemos, que son bastantes. Por ejemplo, si comparamos con el caso de Frida Kahlo, que a lo largo de su vida artística, pues solo tenemos alrededor de 200 obras al óleo y acuarela, ¿no? Bueno, ya nos dijiste que compartían, digamos, el gusto por lo mexicano. ¿Qué más podemos ver en esta muestra? Sí, bueno, ahora que nos encontramos aquí, fíjate que tenemos estas dos obras que son La familia y El difuntito Dimas Rosas, que son dos temas importantes dentro de la pintura. Por un lado, Diego representa a las familias de origen indígena mexicano que llegaban a la ciudad, que muchas veces incluso él albergaba dentro de su casa y que los tomaba como modelos. Y mientras Diego Rivera los representa en vida en este abrazo amoroso, fraternal, maternal, Frida Kahlo pinta a Dimas, el pequeño bebé, ya muerto a los 3 años de edad. Que es toda una tradición, ¿verdad? Sí, y eso o sea, no se había visto, ¿no? Tú puedes observar todo el trabajo de obra de caballete de Diego Rivera y de pronto no habían casado estas dos ideas de que estamos teniendo el mismo modelo pintado por los dos artistas. No había, digamos, como aparecido esta información a la luz pública hasta ahora que se hace la investigación para este trabajo. Fíjate que es curioso porque el trabajo de Frida es muy meticuloso en cuanto al detalle, muy cuidadosa con los colores, la mezcla, la pincelada y lo demás. Y en el caso de Diego Rivera tenemos menos elementos, pero no por ello menos importantes, ¿no? El trabajo de él está concentrado justamente en los detalles de la indumentaria de la familia. Y tenían formas de trabajar diferentes. Incluso la escuela de Diego, su práctica mayor era el muralismo. Sí, los grandes formatos, y lo de Frida era lo contrario. Sí, y otra particularidad de esta obra de Rivera es que es una acuarela sobre tela, que también eso es algo pues bastante particular, porque generalmente la acuarela se trabaja sobre papel. Entonces él experimenta aquí y logra una apariencia muy parecida a la del fresco que él podía plasmar en los murales, ¿no? Sí. ¿Hay más similitudes, más coincidencias?
Sí, bueno, tenemos la cuestión de las naturalezas muertas, ¿no? Es curioso que Frida Kahlo hacia el final de su vida pinta la naturaleza muerta de las sandías, que se llama Viva la Vida. No la tenemos aquí porque forma parte de la colección del Museo Frida Kahlo, ¿no? Pero justamente Diego Rivera hacia 1957 realiza un cuadro que se titula Las sandías y uno podría pensar, ¿no? Cómo vienen estas coincidencias plásticas entre uno y otro. Dentro de la exposición aquí nosotros contamos con dos naturalezas muertas que obtuvimos de una colección privada y que nos permiten un poco hacer este mismo juego y la comparación de cómo ambos pues tuvieron estas mismas semejanzas en cuanto a los temas pictóricos. Entonces hay coincidencias y también diferencias en cuanto a técnicas, ¿no? Exacto, y en cuanto a temáticas, porque luego ya tenemos espacios dedicados exclusivamente a la obra de Diego Rivera, con estas obras monumentales que forman parte de nuestra colección, entre las que están el retrato de Dolores Olmedo, La Tehuana, el retrato de Sujeirene, la serie de Las Negras que ya te mencionaba. Y en el caso de Frida, pues no podíamos dejar de poner una sala dedicada específicamente a estos temas que tanto la preocupaban, que eran, por un lado, la maternidad, la conjugación de la vida y la muerte, ¿no? Y presentes en su obra plástica. Y entre ellos mismos, ¿no? Hay una presencia, las figuras de Diego en la obra de Frida y a la inversa. Así es, sí, yo creo que sería imposible que siendo una pareja de artistas, pues no hubiera habido de pronto alguna influencia entre uno y otro. Hasta una casa tuvieron de ese tipo, ¿no? Así es. En Altavista. Fíjate que una cosa interesante que yo he encontrado con todos estos años de trabajar con las obras es que, por ejemplo, Frida preparaba los colores, ella molía los pigmentos y preparaba sus colores para sus cuadros, pero de pronto yo he encontrado un color púrpura en las obras de Frida Kahlo y luego lo he encontrado en las obras de Diego Rivera, y hay un verde muy particular que lo ves primero en la obra de Frida y luego te lo encuentras en las obras de Diego Rivera. Entonces, yo creo que ahí también, pues de pronto, ¿no? ¿Por qué no platicar y decir, oye, fíjate que estoy descubriendo o estoy trabajando tal? Y tú como artista, pues lo tomas y lo incluyes en tu obra. Además era mucho del carácter de Diego, ¿no? Estar buscando, experimentando, pues, practicando con otros ingredientes para pintar su trabajo. Así es, y bueno, evidentemente él tenía un conocimiento mucho más amplio de las técnicas plásticas que Frida, pero bueno, ella se enfocó en el óleo, básicamente, el óleo sobre metal, óleo sobre madera y pocas veces el óleo sobre tela, la litografía poco, pero en el caso de Diego Rivera vemos muchas más técnicas y un desarrollo mucho más amplio en ese sentido. Tú has tenido oportunidad, además del conocimiento que tienes, de ver la reacción de la gente. Sí. A mí me sorprende que en algunas exposiciones de repente hay personas que se paran siempre junto a un cuadro y se quieren sacar una selfie. Sí. ¿Tú has visto eso con algunos cuadros de esta colección? Sí, yo creo que es ahora con los medios de comunicación, pues para la gente es muy importante, ¿no? Hacer presencia y decir, yo estuve aquí y estoy junto al Frida Kahlo, junto al Diego Rivera. Eso ya creo que es difícil borrarlo dentro de la mente. ¿Hay algunas obras que digamos que sean las que acaparan la atención? Sí, siempre la columna rota de Frida Kahlo yo creo que es de las más impactantes y es con la que las personas se fotografían con mayor frecuencia, obviamente unos cuantos piquetitos. Ahora tenemos esta escena con la indumentaria de Frida y de Diego, también a la entrada de la exposición, también es una parada prácticamente obligada para la gente, ¿no? Sí. Y a mí me sorprende que siguen circulando los dos. Ya nos dijiste que Frida, digamos que tiene más movimiento, pero en términos de coleccionismo, Diego es todo un hit. Uno de sus cuadros, el baile de Tehuantepec, es emblemático, digamos, de lo que es el arte a nivel mundial. Y me asombra que cada año o cada 2 años casi se duplica el precio de este cuadro. Sí, yo creo que Diego durante algún tiempo se había quedado un poco en el olvido y encasillado en un artista, pues podríamos llamar incluso clásico, ¿no? En el sentido de que pertenece a una época muy concreta de la pintura mexicana, pero en la actualidad vemos con mayor frecuencia óleos, acuarelas, esta obra que alcanzó un precio verdaderamente desorbitado, que incluso ni siquiera una obra de Frida Kahlo ha alcanzado ese precio en el mercado. Entonces, efectivamente se reconoce su gran habilidad y su maestría en la pintura cuando ves que en una subasta alcanza un precio así. A ti, con tu ojo entrenado, ¿qué obras te llaman particularmente la atención por las razones que quieras? Bueno, me gusta mucho el cuadro de la familia, creo que es una obra que habla mucho del ser del mexicano, ¿no? Esta relación
de siempre la parte materna, lo más importante para los mexicanos, la convivencia familiar. Por otro lado, la parte indigenista que tanto se promovió durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y el poder darle voz y voto a los indígenas. Y creo que para mí es una de las obras más bonitas dentro de nuestra colección. Y hay una obra que ahora no está presente, que la tenemos guardada por cuestiones de conservación, que es una litografía de Diego Rivera, se llama El niño del taco. Es un niñito con un taco y un perro xoloescuintle echado a sus pies, y me encanta por la ternura que está representada ahí en relación a este niño y al perro. Creo que es una obra preciosa. Y en el caso de Frida, me gusta particularmente el retrato de Luther Burbank. Me gusta esta parte fantasiosa de Frida Kahlo al pintarlo, la mezcla nuevamente de los temas, la vida y la muerte, retomando las influencias prehispánicas, ¿no? Que ella pudo haber leído y que las incluye ahí, pues, digamos, de alguna manera velada. Creo que es una obra bastante interesante, bueno, que no son los clásicos autorretratos. No son los clásicos, pero además sí se ve que compartían muchas cosas, el gusto por mirar al pasado de otra manera y fijarlo también, aunque no fueran los modelos clásicos que siempre esperan encontrar en los pintores tradicionales, ¿no? Así es. Veían al mundo que no se veía, sí, o que se veía de soslayo y que estaba presente en todas partes, que es el mundo indígena. Así es. ¿Qué otras cosas nos podemos encontrar en la exposición? Además otro elemento, obviamente, tiene que ver con la colección de arte prehispánico de nuestro museo, las obras de pintura, tanto de Diego, de Frida, de Angelina, Angelina Beloff, que fue la primera esposa de Diego Rivera, vivieron juntos. ¿Y es cierto que tuvieron un hijo? Tuvieron un hijo y desafortunadamente falleció cuando tenía 14 meses de edad. El niño nace, digamos, hacia 1917, en esta época de la final de la Primera Guerra Mundial. Había muchas carencias de alimentos, de carbón para mantener calientes los espacios, y el niño adquirió pues una enfermedad de gripa que se convirtió en neumonía, y además tenía meningitis. Entonces era un cuadro de salud bastante complicado y al final falleció. Nosotros tenemos dentro de las colecciones del museo 43 obras de Angelina Beloff, que hay que decir que vino a México, se quedó a vivir aquí, de hecho murió en México, ¿no? Llegó en 1932 y falleció en 1969. Pero la gente no la tiene presente, Angelina. Creo que siempre salen más a la luz, obviamente, Frida Kahlo, Guadalupe Marín, que fue la segunda esposa. Por ejemplo, la gente no sabe, o pocos saben, que Diego Rivera se casó todavía más después. Escandalosa también. Sí. Diego se casó una última ocasión con Emma Hurtado hacia 1955. Esa presencia femenina casi no la vemos con Diego Rivera, ¿no? Lo que pasa es que Frida es como un sol que absorbe todo, ¿no? Así es, y bueno, esta pareja que paseaba por México, por Estados Unidos, ¿no? Que era tan fotografiada, que despertaba tanto la atención por sus escándalos pasionales, amorosos. En fin, yo creo que sí, siempre los vemos más a ellos y pocas veces vemos a los otros personajes que se involucraron con los dos. Sí, claro. Recientemente acabo de leer unas cartas de Kandinsky en donde dan cuenta precisamente de la presencia de Frida en París. Sí. Es el grupo surrealista, Paul Klee también le llama la atención, Miró, y todos ellos, pues ahora sí que siguen como una entidad magnética la presencia de Frida Kahlo. Sí, yo creo que Frida debió haber sido pues un hit en su tiempo, en 1938, estando en París con esta exposición surrealista que le organiza André Breton, y que él decía, ¿no? Y aseguraba que Frida era surrealista, mientras que ella decía, yo no soy surrealista, lo que pinto es mi propia realidad. Y hablaba muy mal de ellos también. Sí, pues es que le fue muy mal, ¿sabes? Porque incluso Frida escribe una carta, le escribe a Diego Rivera y le dice que ya llegó a París, que está muy mal porque las obras se quedaron detenidas en la aduana y que André Breton no le está ayudando para liberar las obras, que la han metido a una habitación donde hay chinches, ¿no? Entonces se la pasa muy mal cuando llega, pero yo creo que al final lo que ella más rescata justamente de este viaje es la experiencia de haber expuesto, de esta exposición que organiza Breton, a pesar de todas las pésimas circunstancias que las pudieron haber rodeado, el hecho de que conociera a estos artistas. Y bueno, está esa foto emblemática, ¿no? De la revista Vogue, que ella aparece justamente en la portada. Entonces yo creo que sí era una lucha en contra de todas esas adversidades, pero al final
que creo que eso siempre sucedía en el caso de Frida Kahlo a lo largo de su vida, que siempre sacaba como la parte positiva, ¿no? Y creo que se evidencia justamente cuando regresa a México y dice, pues sí, está pinchísima París, pero pues aquí estoy, ¿no? De vuelta en México, y fue toda una experiencia. Y en el caso de Diego también, bueno, si hay la obra esta de los activos congelados, pues dan cuenta de la presencia que tuvieron en Estados Unidos, que es una marca de los dos también, ¿no? Sí, creo que es bastante interesante cuando tú pues les vas siguiendo como la pista después de que se han casado y que Diego Rivera está pintando los murales en el Palacio de Cortés en Cuernavaca y recibe esta invitación para irse a Estados Unidos y pintar murales en California, y hace estos murales en la Escuela de Arte de Nueva York, de California, luego se va a Nueva York, va a Detroit, ¿no? Tiene este encuentro con los grandes miembros del capitalismo norteamericano, con los Ford, los Rockefeller, y pues digamos que los dos tuvieron una presencia importante dentro de estos viajes, porque no solo fue un viaje, fueron varios viajes los que realizaron a Estados Unidos. Diego Rivera pintando murales y pues empapándose de esta riqueza industrial que estaba en boga en Estados Unidos, y Frida Kahlo pues un poco más mesurada por cuestiones de salud. En aquella época tuvo uno de sus abortos y pues no tenía una vida tan activa como Diego Rivera, pero sí realizaba pues incursiones por cada una de estas ciudades acompañada de las esposas de los ayudantes de Diego, y creo que también relacionándose con algunos galeristas. Justamente en esa época es cuando conoce a Julian Levy y ahí le organizan varias exposiciones. Entonces yo creo que los dos, ¿no?, supieron sacar partido a su manera de su estancia en Estados Unidos. ¿Podemos ver alguna de las obras que nos dijiste? Claro que sí, los invitamos Pues para que vayamos a recorrer el museo y veamos algunas de estas piezas. Claro que sí. Gracias. Josefina, pues estamos aquí ante una de las obras emblemáticas de Diego Rivera, que es la que hizo en Nueva York, una de ellas. Sí. Y vemos que tiene varios planos. Simbólicamente, ¿qué nos está diciendo el pintor? Sí, pues como te platicaba hace un ratito, Diego Rivera, dentro de esta perspectiva que le organiza, retrospectiva, perdón, que le organizan en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, incluye dentro de esos trabajos los 7 paneles desmontables que pinta directamente ahí. Y fondos, lo pinta ella. Exacto, Fondos Congelados es uno de estos. Es un mural, aunque no estuvo propiamente en una pared, por la técnica que utilizó. Está hecho al fresco, es cemento con un recubrimiento o una lechada, que es lo que habitualmente se utiliza para pintar un fresco, con un bastidor metálico, y además le incluye polvo de mármol, por eso brilla. De pronto te paras en alguna sección de la sala y encuentras que el mural tiene pequeños brillos. Bueno, esto se lo da el polvo de mármol. Y ese hecho de que los murales no estuvieran fijos es una cosa que inventó Diego. Sí, porque obviamente cuando hablas de pintura mural, pues siempre vas a pensar en algo que está en una pared y que de ahí no se mueve. Pero él tuvo esta idea de hacer los paneles movibles, porque hay que recordar que cuando se hizo la exposición del MoMA, el MoMA no estaba en sus instalaciones definitivas, estaba ocupando un espacio provisional. Entonces había que preparar esos paneles para una exposición que después se podía llevar a otros lugares. Por eso es que son movibles. Y Fondos Congelados pues tiene que ver con este reflejo o estas secuelas que deja la crisis económica de 1929, que es una crisis en todo el mundo, pero que indiscutiblemente pues a Estados Unidos le pega enormemente, porque era un país que estaba justamente en vías de crecimiento, y en un crecimiento muy importante, un desarrollo en la construcción, en la industrialización, que eso es lo que más impacta a Diego Rivera, yo creo, cuando llega a Estados Unidos. Bueno, entonces no existía el fondo de atrás. No existía. Los rascacielos no estaban. Pues hay que pensar. Seguramente hay algunos edificios que sí podemos quizá reconocer e identificar en la actualidad. Okay. Pero, por ejemplo, uno de los elementos que incluye Diego en esta primera sección que vemos en la parte superior, justamente son las grúas mecánicas, ¿no?, con la que los trabajadores cargan todos estos materiales precisamente para la edificación de los grandes rascacielos. Incluso, si ustedes observan muy bien, pues van a encontrar estas estructuras de color naranja, que son estructuras metálicas. Aquí tenemos la grúa que está cargando incluso una de ellas, que se están montando una sobre de otra para dar origen justamente a estos grandes rascacielos. Diego Rivera divide el mural en 3 secciones horizontales, y justamente la superior se refiere al crecimiento en la construcción que había en aquellos años en Nueva York.
¿La parte media? Bueno, vemos que divide la parte superior con la media con un pasillo, digamos, del metro de Nueva York, donde vemos a todas estas personas que se tienen que trasladar día con día para ir a sus trabajos, pero luego exactamente en medio lo que tenemos es un refugio para indigentes. Hay que recordar que la gente, pues muchas personas después de la crisis económica de 1929 pierden absolutamente todo, ¿no? Incluyendo sus hogares. Una cosa interesante de esta sección, pues es esta tonalidad gris con la que Diego Rivera lo pinta, ¿no? Es una imagen desamparada, de desolación. No sabemos si están durmiendo, no sabemos si están muertos, sabemos que están durmiendo porque esa es la descripción. Exacto, son los activos congelados, que además se vincula con la última escena, que es la del banco, ¿no? Mientras tú ves una gran cantidad de gente que ha perdido sus propiedades y sus valores, tú ves que en la parte de abajo está representado una bóveda de un banco con un guardia, que incluso podría ser el mismo guardia que aparece en la parte central, lo ves en una sección de frente y en la otra de espaldas, y aquí lo que cuida es el acceso a estas bóvedas de seguridad en donde aparecen muy pocas personas, ¿no? Yo creo que ahí Diego fue bastante crítico con la sociedad norteamericana, que también eso hay que decirlo, pues en aquellos años no gustó mucho, ¿no? Por lo que te decía, el patrocinio de muchos de estos trabajos los recibió de los Ford, de los Rockefeller, y de pronto él está haciendo una crítica a la clase social a la cual pertenecían sus principales patrocinadores. Pero algo que sorprende mucho es la capacidad de síntesis que tiene Diego y nos ofrece unas imágenes realmente poderosas. Sí, porque en una sola mirada tú puedes ver todo lo que era Estados Unidos, ¿no? Tienes, como te decía, el desarrollo o el crecimiento en la construcción, la sociedad de la clase media, la clase trabajadora, la clase pues, de los ricos, el desarrollo industrial representado a través de esas tuberías que dividen la segunda de la tercera sección. Y yo creo que sí, es una síntesis absoluta de lo que para él en ese momento era Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, José. Gracias a ustedes. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefiera. Televisión educativa.